A ver, veamos. Un minuto. Revisamos que esté en el último momento. Listo. Creo que ya está. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy el Spartan 3K, nuevo, directo ahora para el canal. Espero que todo esté yendo bien con ustedes y vamos a reaccionar en directo a la caída de Cadia, historia completa. Denme un minuto, por favor. Vamos a reaccionar a la caída de Cadia, historia completa de Pablo Astillo, duración 2 minutos 28, 2 horas con 28 minutos. Suscríbanse como siempre a su canal, por favor, el link del video original está aquí abajo en la descripción y ahora sí, sin más que decir, ya mucha introducción, vamos a darle contexto. No tengo contexto esta vez, básicamente lo poco que sé de la caída de Cadia es nada y lo poco, entre comillas, nada, apenas hice algo y eso es gracias a Juntelo, de uno de los que me han recomendado para poder iniciar con esto. Y si quieren, y si este directo, ya sea dentro de la emisión o después, tiene aproximadamente unos 3 likes, esa será la meta, vamos a reaccionar también en un directo al último video de 1 hora y pico, que fue lo que hizo de la esperanza se está desvaneciendo. Más o menos algo así era el título. Bueno, vamos, que ya mucho cháchara. Vamos. Todo el mundo sabía qué iba a suceder. Videntes, psíquicos y astrópatas, todos recibían sueños y señales de que una invasión nunca antes vista al mando de Abaddon saldría del ojo. Dime un minuto, gente, porque no entiendo por qué esto está yendo tan así. No estoy entendiendo mucho, gente. Esperen un minuto, por favor. A ver, intentemos ahora. El emperador y Horus, como siempre, en la batalla final. ¿Por qué no se escucha, gente? No, no es directamente el video, no se está escuchando, no entiendo qué está. Denme un minuto, voy a detener la transmisión, voy a ver qué es lo que está pasando. Sale que es que... no sé. Todo el mundo sabía qué iba a suceder. Videntes, psíquicos y astrópatas, todos recibían sueños y señales de que una invasión nunca antes vista al mando de Abaddon saldría del ojo del terror, para engullirse al Pero otra vez se imperio traba. de la humanidad. Sin embargo, esta no era la primera vez que algo así ocurría. Por 10.000 años el ojo del terror No, gente, voy a ver qué es lo que está pasando. Denme un minuto. escupía horrores que amenazaban con destruir a la humanidad. Y por 10.000 años, Cadia se mantuvo firme. Un bastión formado por la carne, sangre y los huesos 10.000 años. Wow. No pensé que fuera tanto. O sea, sabía que había sido siglos. de los Pero fieles. 10.000 años, no Pero lo la oscuridad creía. de la galaxia se hacía más densa con el paso de los milenios. Y Abaddon, el saqueador, vil heredero del architraidor Horus, desató el poder completo de su 13ª Cruzada Negra. Y Cadia, la principal línea de defensa del imperio, Finalmente ya era se su puso bien. objetivo. Cadia se preparó.
Los videntes y estrategas vieron venir la cruzada de Abaddon con suficiente anticipación. Naves de batalla de clase Leviatán tomaron posiciones en el espacio entre los planetas de la Puerta de Cadia, que es así como se le conocía al sistema que daba cara al Ojo del Terror. Los ya formidables regimientos cadianos de la Guardia Imperial fueron reforzados en todas partes del Imperio. Los colores esplendorosos de los estandartes de las casas nobles de caballeros imperiales que colgaban de sus enormes máquinas de guerra reforzaron las líneas, junto a los orgullosos emblemas de los distintos capítulos de marines espaciales que acudieron al llamado de defender al Imperio del archienemigo. Codo a codo también junto a las hermanas de Una batalla, duda, luciendo sus poderosas armaduras y retorcidas ¿qué máquinas de guerra junto a las qué legiones tantos de marines Victaris y espaciales los hubieron en gigantescos esto? titanes que el Adeptus Mechanicus trajo? Todos ellos a diario se preparaban y entrenaban para el momento que definiría el futuro de la galaxia por los próximos 10.000 años, y todo este esplendor fue mancillado en cuestión de horas. En el primer asalto de Abaddon, millones perecieron, y millones más fueron muertos en la masacre que le siguió. Mundos ardieron, guerreros sangraron por pulgadas de inutilizable terreno destruido. No había tiempo para llorar a los muertos, no había tiempo para la desesperación. Los guerreros de Cadia lucharon hasta que ya no les quedaron fuerzas, y entonces volvieron a luchar sin fuerzas, porque no había descanso de la masacre ni del tremendo baño de sangre. Si hubiese sido una batalla que las armas pudiesen ganar, quizás el Imperio hubiese mantenido su frente erguida ante el terror. Pero las armas de Abaddon no estaban limitadas a los medios carnales. Las bendiciones de los dioses oscuros estaban sobre él y sobre sus seguidores. Plagas desmoronaban fortalezas antes de que un solo disparo fuese efectuado. La locura se apoderaba del piadoso y del profano de la misma manera, y la traición era la carta más poderosa del saqueador. Mientras la herejía se esparcía, hermano peleaba contra hermano. Regimientos eran destruidos desde adentro o purgados con fuego. Bastiones impenetrables colapsaban por peleas internas entre el justo y el corrupto. Pero a través de la traición floreció la esperanza. Un enorme acto de traición dio muerte a la mayoría de los altos mandos de Cadia, por lo que el comandante Ursa Karkrid tomó el mando de todo el desgastado ejército de Cadia, y en su mando alteraría el curso del conflicto. Este hombre era frío y calculador, pero supo ganarse rápidamente el respeto de sus soldados, de marines espaciales e incluso de las fuerzas Sinos que se rumoraba tuvieron participación en la defensa de Cadia. A través de los esfuerzos de Krill y de incontables héroes anónimos, lograron frenar el avance del caos y echarlos de Cadia. Dejaron un sistema planetario al borde del colapso y guerreros demasiado exhaustos para celebrar. La corrupción del caos era tan densa que los pocos astrópatas que sobrevivieron al intentar contactar a través del Inmaterium y pedir ayuda se volvían locos o eran devorados por entidades malignas. Algo no cuadraba con todo lo que estaba pasando. En los meses que había durado este primer asalto, Abaddon no había puesto un solo pie en ninguno de los planetas de la Puerta de Cadia. Era completamente ilógico pensar que se iba a contentar. Espérate. Espera. Ya volvimos. A ver si entendí. ¿Estuvieron 10.000 años preparándose o estuvieron 10.000 años en guerra? Porque si estuvieron 10.000 años en guerra, maldito Matrix, literalmente estos tipos, la hostia, pues contra todo. Son los espartanos del espacio. Pero shit. Llevamos 4 minutos. Y ya literalmente lo primero que hay es Cadia humillada, literalmente todos en la mierda, y al mismo tiempo tenemos a un tipo que entre comillas nos está permitiendo ganar y aún así nos están dando la paliza de la vida, permitiéndonos intentar recibir refuerzos y ni eso porque las comunicaciones no salen. ¡Shit! Repito, de Cadia sabía a la lo básico, que era un planeta, que era top fortaleza del imperio, y ya, que había caído, pero ¡qué paliza! No, esto siquiera se considera una pelea, esto es una humillación total. No, mano. Oh, joder. Joder. Ok, sigamos. Con una victoria en la que no había tenido participación personal. Pero también había otra cosa que llamaba la atención del comandante Krill.
La flota imperial que acordonaba el espacio entre planetas estaba devastada. No había forma de impedir que la flota traidora simplemente pasara de largo y se fuese a invadir el resto del imperio. Y aún así, ni una sola nave se había detectado atravesando el sistema. Cadia no solamente era la protección del imperio y símbolo de la seguridad, sino que también era símbolo de humillación y de constantes fracasos para Abaddon. El orgullo no le permitiría pasar de largo, no. Todos los factores apuntaban a un segundo ataque que iba a honrar a Cadia con la mismísima presencia del saqueador. Creed sabía que la muerte era certera. Las tropas harían una última misión vital. Cada día, cada hora que las fuerzas de Cadia pudieran resistir era tiempo en el cual refuerzos podían llegar de milagro. En Cadia Secundus solamente una fortaleza había sobrevivido. ¿Cadia Casarcraft. Secundus? La fortaleza estaba dominada y rodeada por los pilones negros de Cadia. Bajo órdenes del comandante Creed se ampliaron y diversificaron cavernas, túneles y trincheras en preparación para una última defensa. El Adeptus Mechanicus sacaba partes y fuselaje de metal de otros bastiones y máquinas traídas para reforzar la defensa y montar artillería y armas estáticas. Por todo Cadia Secundus la historia era la misma. Regimientos de la Guardia Imperial levantaban estructuras defensivas, apoyados por las desgastadas compañías de marines espaciales, de las cuales en algunos casos solamente habían quedado unos pocos escuadrones. Al norte de Cassercraft, en Casser Jar, estaba una compañía de lobos espaciales, que también preparaba defensas, pero también se dedicaban a patrullar, cazando a los demonios que quedaban de la primera invasión. A pesar de que los lobos espaciales ya venían desgastados de campañas recientes, estaban con ansias de traer honor a su nuevo señor lobo y al antiguo, el asesinado Eagle Ironwolf. Más al norte aún, los Ángeles Oscuros reforzaban los restos de su nave estrellada en el planeta, llamada la Espada de Desafío. A pesar de estar estrellada, mucho de su armamento sobrevivió, lo que la convirtió en una improvisada pero poderosa fortaleza. Al sur de Cassercraft estaban los Templarios Negros, quienes tenían poca fe en la Guardia Imperial y decidieron repartir sus tropas para reforzar a la Guardia. Al este de la fortaleza, las hermanas de batalla de la Orden de Nuestra Señora Mártir guarnecieron el santuario en expansión de Santa Morrigan. Si el viento soplaba desde el este, llegaba hasta Cassercraft el aroma a incienso de los rituales de la Adeptas Sororitas. Estaba todo preparado. A pesar de su fe, Creed no era un hombre que esperara milagros, a menos que estuviese preparado para hacerlos él mismo. Y así fue que lo hizo. En los siguientes días, Creed se dedicó a entrenar y a disciplinar a la guardia, de manera tal que estaban tan agotados que no tenían energía ni para dudar ni para temer. Los veteranos sabían exactamente por qué Creed lo hacía, incluso alegrándose por el arduo entrenamiento, ya que sabían que esto iba a endurecer a las tropas para enfrentar a los horrores que se venían. Ok, esperen un minuto. Pero las preparaciones de Creed no estaban limitadas a la carne y a la sangre. Había logrado reunir un improvisado coro astropático entre los sobrevivientes y la infraestructura que pudo rescatar. Y para aumentar la potencia decidió usar psíquicos sin entrenamiento, que era todo lo que tenía a su alcance. Estaba seguro de que la potencia extra haría que un mensaje de ayuda llegase a alguna parte. Días más tarde llegan noticias de naves exploradoras. La enorme flota de Abaddon se dirigía hacia Cadia, un enjambre de naves, cruceros demoníacos y acorazados, tan masivos que podían oscurecer las estrellas, y en el centro de todo, una enorme masa con capacidad de fuego suficiente para destruir planetas. ¿Qué es Una esa fortaleza cosa? de negra. Los peores temores de Creed habían llegado. La 13ª Cruzada Negra no había terminado. Estaba recién comenzando. Esa cosa es la Cruzada Negra. Muy lejos de Cadia, en el desolado paisaje de Eriad 4, una tarea de 50 años estaba a punto de Espérense un fracasar. minuto. El sistema de Eriad era un sistema basura desde el punto de Espérense vista un del minuto, voy a Imperio. hacer una cosa Sus para planetas que esto estaban vaya un poco bañados en mejor. radiación por su potente estrella, y de todas maneras no proveían los suficientes recursos como para que valiese la pena colonizarlo. Estratégicamente y logísticamente, más de lo mismo. No daba entrada a ningún lugar importante de la galaxia y tampoco defendía nada. Lo único que había ahí era un puesto de avanzada orbital de la Armada Imperial que se estableció en el milenio 32, el cual fue abandonado en el milenio 34 al comienzo de la Cuarta Cruzada Negra de Abaddon. Las pocas defensas que habían serían mejor aprovechadas en otra parte, así que el sistema cayó antes de que se disparase una sola salva, y la cruzada de Abaddon pasó de largo. Para el Administratum, el sistema Eriad siguió igual de irrelevante por casi 6 milenios, hasta que producto de una tormenta disforme, una nave imperial se vio obligada a saltar al espacio real justamente en ese sistema. Como no tenía nada mejor que hacer hasta que pasara la tormenta disforme, se dedicaron a inspeccionar el lugar, y se dieron cuenta de que la superficie de Eriad 4 había sido bombardeada en un pasado muy lejano, y que bajo la superficie se encontraban artefactos de tecnología muy avanzada, de origen desconocido, y se especulaba que mientras más se excavase, más secretos se encontrarían. Pero antes de que pudiesen
continuar con las excavaciones, la tormenta disforme se disipó y tuvieron que continuar con su recorrido, informando luego de sus hallazgos y dejando nuevamente vacío el sistema. Pero no por mucho tiempo. En los años que siguieron, 2 flotas llegarían al sistema. La primera era el Esos cónclave artefactos son de, Aquisitorius del esos Archimagus artefactos son de Discord. origen Necron, Habiendo recibido creo. el reporte de la anterior nave, se acopló a Di- órbita y preparó el descenso hambriento de conocimiento. El ancestral tecnosacerdote había pasado la Está para apagar. mayor parte de los últimos 10 labores repetitivas en Marte. La tentación de nuevos descubrimientos era demasiada como para pasarla por alto, y apenas aterrizó, comenzó la delicada labor de desenterrar y restaurar artefactos, los cuales variaban demasiado en tamaño. Algunos eran pequeños y otros eran del tamaño de un reino, pero esto no desmotivó a Cole, quien seguía dispuesto a llegar al fondo del misterio, desenterrando todo lo que encontraba. Fue en ese momento que la segunda flota llegó al sistema. Las naves de Cole habían llegado por el hambre de conocimiento. Duda, gente, una pregunta, ¿qué es un rino? No, hablo en serio. Ah, un rino se refiere a un rinoceronte, porque yo, un rino, por lo que veo, no creo que sea un, como lo explico, un titán. Un titán de esos del Mechanicus, de esos gigantes que literalmente están hechos para puro matar. De hecho, eso lo vimos en el juego de Space Marines. Oh, shit. Esto no está yendo a mejor. O sea, sí, pero no. O sea, lo que estoy viendo aquí es una defensa, pero, o sea, más que defensa, esto es una guerra. O sea, no hay forma, no encuentro palabras para describir lo que estoy entre comillas viendo. O sea, las hermanas se nos vienen, eso es obvio. Y también al mismo tiempo se están viniendo los refuerzos de a la mierda de toda la bendita galaxia, pues para Acadia. Y logramos resistir logramos resistir el ataque, pues más o menos, porque en realidad esto fue una humillación. Que después tuvimos el maldito golpe de suerte que mataron a los altos mandos y llegó este tipo. Eso es otra cosa. Ahora aquí, psíquico sin entrenamiento, loco, psíquico sin entrenamiento. ¿Alguien más piensa que, pues, sí, situación desesperada, medida desesperada, pero... Joder. Joder. Espero que... No, es que yo ya sé cómo es Warhammer, esta cosa no va a ir a mejor, solo va a empeorar, 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 empeorar. Por cierto, si esa era la nave de la Cruzada Negra, estamos jodidos, muchachos. O sea, ya sé cómo termina, pero aún así está jodido. Quiero verlos ganar, no quiero verlos perder. Esperemos un minuto, gente, que esto se termine. Los recién llegados, una nave orca bajo el mando de Big Mech Gangrek vino atraída por las ¿Quién es ese? ediciones mecánicas de las naves de Belisarius. El orco había tenido visiones ¿Un en las que orco? se apropiaba de las naves del Mechanicus y reforzaba su propia flota para satisfacer sus ambiciones. Esperen, Sin embargo, la los... flota de los orcos fue despedazada por el poder de fuego del Mechanicus. Sin embargo, Bueno, al algunos menos una lograron victoria. sobrevivir con improvisadas maniobras de teletransporte hacia la superficie. Belisarius estaba conforme con el resultado, pero los orcos en la superficie rápidamente se adaptaron a la radiación. Es más, se fortalecían con ella y comenzaron partidas de saqueo a los campamentos de Cole, robando artefactos y tecnología. Estos ataques eran esporádicos y no tenían ningún plan ni ningún patrón, lo cual era anatema para los seguidores del Omnisaya. No podían derrotar a un enemigo al cual no podían
calcular. Y este orco, Gangrek, era impredecible incluso para los estándares orcos. Patrullas de Skitari y de Iron Striders No eran solo esos, desplegadas también inclusive hasta los necrones hasta que no pueden Gangrek predecir a decidió los por fin orcos. atacar la plataforma de aterrizaje. Pero en lugar de encontrar suministros, lo que encontró fueron Skitaris esperándolos. ¿Qué? La batalla fue ardua. Duró todo el día hasta la noche del planeta, pero bajo el mando directo de Belisarius Cawl, el Adeptus Mechanicus logró su primera victoria real contra los orcos desde que destruyeron sus naves. ¡Eso, Gangrek Cawl! había sido exterminado con un solo disparo del atomizador solar de Belisarius. Pero aunque se habían retirado momentáneamente, Atomizador aún solar. quedaban miles de orcos, y Belisarius no podía dejar mucho más sin vigilancia la reliquia que tenía en su nave en órbita. Cómo deseaba obtener más tiempo para continuar estas excavaciones, pero los orcos no se lo permitirían. Se dirigió a los túneles con el objetivo de detonarlos para así colapsar su estructura y enterrar a los orcos. Oh, Eran apenas no. días, horas quizás lo que necesitaba Cawl para poder entender el misterio de estos artefactos negros. Una vez en el túnel dio una última mirada a su alrededor. Con sus ojos aumentados, escaneándolo todo. Sus ojos le decían que estaba solo, pero sentía una presencia, algo así como el fantasma de una risa. «Muéstrate», le dijo Belisarius. Una sombra se comenzó a mover. Parecía ser la forma de una mujer encapuchada con una máscara de humo cambia formas. De manera automática el cuerpo del Archimagus comenzó a entrar en modo guerra. Poder comenzó a fluir hacia su atomizador y datos binarios con ¿Eso es un algoritmos asesinorum? comenzaron a aparecer en su campo de visión, buscando determinar la debilidad de su oponente. ¿No te acuerdas de mí, Belisarius?, le dijo la intrusa. No. Cawl comenzó a accesar sus bancos de datos en su tercera conciencia. Tercera Un conciencia. nombre surgió: Caminante del Velo. Resulta que se habían ¿Qué? encontrado en Marte, donde por 10.000 años Belisarius se había entregado a su sagrada tarea. La Caminante del Velo le había dicho que ya tenía que moverse a su destinación, con un simple susurro. «Ya es hora», le había dicho. ¿Ya es Y hora de Belisarius qué? no se había podido resistir. No podía creer que por ella él estaba aquí, y tampoco que no recordara su primer encuentro. El humo de la máscara ya se había cedido a su forma original, una forma que Belisarius no veía hace milenios. ¿Es su maestra o qué carajo? ¿Propios juramentos acaso, Sinos? Si es así, llegaste tarde. Mis naves ya se preparan para salir. La Caminante del Velo se rió y dijo: «La música del destino está cambiando. Los bailarines deben aprender nuevos pasos o perecer con las notas desvanecientes». Belisarius la continuó mirando, inocuo a los acertijos y metáforas. «Estoy aquí para decirte que sigas excavando», le dijo finalmente, y desapareció. La primera alarma vino de la campana de San Gerstal. Por miles y miles de Me años, perdí. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿Eso es qué? pedestal, en la amplia colección de artefactos que poseía Trasin, el infinito. Entonces, un día no diferente a ningún otro, la campana Trasin. comenzó a sonar con fuerza. Ese sí lo conozco. Les dije que había unos necrones en la pelea. En lo de Caria. ¡Se los dije! ¡Se los dije! Y las campanadas subsiguientes tuvieron brutales efectos en los guerreros Necrons, mandándolos a estasis y causando estragos en el material mismo con el que estaban hechos sus cuerpos. Trasin había shit. perdido 4 cuerpos subrogantes, es decir, murió 4 veces en desesperados intentos por hacer callar la campana. En la 13ª campanada, cuando ya era claro que los custodios Canoptec no podían hacer nada por sobrevivir, la campana por fin dejó de moverse. Inmediatamente el arquevista la agarró y la lanzó a un portal de la telaraña que también se encontraba en sus galerías solemnáceas, con la esperanza de que fuera tan irritante para los Eldar como lo había sido para él. Y Ay, luego Trasin. comenzó a meditar sobre el significado de semejante irregularidad. Yéndose de Solemneis, Trasin fijó rumbo hacia Thanatos, el mundo de la dinastía Oruskar, y hogar de las maravillas del planetario celestial, un modelo mecánico de la galaxia entera. La bienvenida a Trasin en los corredores de Oruskar fue menos que efusiva, en parte gracias a que un glifo de Por dominancia fin tenemos se un había poquito de descanso, perdido ¿eh? durante Por su anterior fin. visita. De todas maneras, después de negociaciones y promesas formales, se le permitió el acceso al planetario, bajo la constante supervisión de la Guardia Liche de Oruskar. Mientras miraba las esferas de metal viviente y luces holográficas, las complicadas redes que enlazaban el planetario estaban ligeramente iluminadas por una contaminación roja, como una infección. Algo se acercaba, algo que iba a cambiar la misma forma de la galaxia. Hasta ahora había pasado inadvertido, pero nada se escapaba del planetario celestial, ya que no era una simple representación en miniatura de la galaxia, sino más bien un reflejo de ella.
Los oruscos tenían que haber sabido de esta corrupción posiblemente hace milenios. Sin embargo, no podían hacer nada al respecto. No podían ir a la guerra porque el ser custodios los obligaba a la neutralidad. Pero Trasin no tenía esas limitaciones. Su único jefe era su propio aburrimiento. Y después de incontables milenios, algo de caridad le parecía entretenido. Pero ¿por dónde empezar? ¿Cuál era la causa de la corrupción? Trasin perdió la noción del tiempo estudiando todos los saberes y enlaces del planetario. Todo parecía indicar que la fuente de la infección provenía casi del centro de la galaxia, al norte del Ojo del Terror. Le llegaron códigos trinarios con la ubicación y designación del planeta, pero él lo conocía por el nombre que el Imperio le había dado: Cadia. Trasin no recordaba haber puesto pie en ese mundo gris e irrelevante. Solamente tenían interés en él, los belicosos. Pero el rol de salvador no le venía mal, y si se aburría de salvar humanos, bien podía aprovechar la ocasión para aumentar su colección. Básicamente, Mientras las oleadas de la estoy Cruzada Negra aburrido chocaban y haré contra lo que los quiera. muros de la puerta de Cadia, ojos envidiosos buscaban su oportunidad. El comandante de los guerreros de hierro, Shon Tu, junto al príncipe demonio Velacor, quisieron eclipsar el momento de Abaddon, realizando un golpe directamente a Terra. Emergieron del Inmaterium directamente en el corazón ¡Espera! de la Falange, una fortaleza Que flotante que me el mismo atacan. primarca Que me... Rogal Dorn había No. construido y que orbitaba Terra. El plan era hacerse con el control de la poderosa nave y apuntar su sin igual armamento al palacio del emperador. Y la victoria parecía casi segura. Casi todas las tropas de los puños imperiales habían salido a distintas misiones y cruzadas de venganza. Solamente quedaban unos 30 marines espaciales de la primera compañía y la tercera compañía completa. Quien tomó el mando de la defensa fue el capitán de la tercera, Thor Garadon, quien juntó a todos los astartes y servidores por igual a la defensa, y aprovechando su íntimo conocimiento de la infraestructura de la Falange, realizó feroces emboscadas a los demonios y guerreros de hierro. Solamente cedían terreno para atraer demonios a las fauces de las emboscadas, y una verdadera masacre comenzó a diezmar a los traidores. Pero Shon Tu no había venido sin un plan B, e inyectó un virus máquina en el cuerpo de la Falange. No y la jodas. misma carne de la Falange se rebeló contra sus amos, volviendo sus armas automáticas contra los puños imperiales. No Paneles de jodan. oro y ornamentos de mármol que habían sobrevivido desde los tiempos del primarca ahora se retorcían y se desintegraban ante el paso de los guerreros de hierro. Los puños imperiales mantenían su terreno con una tenacidad digna de su Estamos muerto perdiendo primarca, Cadia, no me pero el vayan a virus que... cada vez tomaba ¡Ay, control de más no! y más de la fortaleza. Pronto el gran testamento de Dorn sería el fracaso, o peor aún, la traición. Ante tal terrible dilema, Garadon tomó la única salida que se le ocurrió. Este enemigo no podía ser vencido con Volter ni con espada. Sacando a sus tropas de las secciones infestadas, decidió hacerlo como un cirujano extirparía un cáncer, y volvió todo el armamento de la Falange y de los propios marines espaciales a cercenar la parte de la estructura infestada, que ya equivalía a una 10ª parte de la fortaleza, la cual cayó a tierra y fue desintegrada en su atmósfera. Bueno, Hecho al esto, menos algo. Garadon metió la masiva nave al Inmaterium. La humillación de volver traidor el legado de Dorn había pasado, y solamente quedaba librarse de los remanentes de la invasión de Shon Tu, los cuales no eran muchos. Uf. Sin embargo, el salto al Inmaterium había Seguimos peleando, fortalecido seguimos mucho peleando, a Velacor y a sus seguimos. demonios. Garadon se preparó para una larga última batalla, de puro desgaste. Velacor enviaba oleadas de sus demonios a su muerte en los cuellos de botella que habían organizado los marines espaciales. Lo hacía con una mezcla entre seguridad por el inminente triunfo y la frustración de no haberle podido robar la gloria a Abaddon y una vez más caer bajo la sombra de un campeón mortal. La seguridad de desperdiciar sus tropas de esa manera venían del mismísimo Inmaterium, ya que eventualmente las oleadas disforme traerían más y más guerreros, pero no todos los habitantes de la disformidad doblaban rodilla ante los dioses del caos. Eso es verdad. Cuando por fin decidió Velacor unirse a la batalla, sus llamas infernales fueron contestadas por las llamas del sacrificio de la Legión de los Condenados. De pronto, la última batalla de los puños imperiales se convertía en una gran victoria. No llegaban refuerzos para Velacor por culpa del campo Geller que rodeaba la fortaleza, y finalmente fue expulsado por el mismo puño de poder de Garadon.
La fortaleza estaba segura. ¡Lo una vez más. lograron! Sin embargo, contrario a la costumbre ¡Malditos del mito hijos que de los fruta! rodeaba, ¡Lo la legión de los lograron! condenados no se desvanecía. Ahí estaban, en silencio sepulcral, esperando. Se tomó finalmente la decisión de volver del Inmaterium a Marte, para iniciar las muy necesitadas reparaciones de la fortaleza. Pero en ese momento recibieron la señal que desde Cadia el improvisado coro astropático del comandante Creed había enviado. Sin embargo, ni la Falange ni sus tropas estaban en condiciones de ofrecer ninguna ayuda. Tras muchas discusiones, se tomó finalmente la decisión de ir de todas maneras al auxilio de Cadia. ¡Sí! Después de todo, la obligación de la Falange era con el Imperio. Al tomar la decisión, el capitán de la Legión de los Condenados asintió, a modo de saludo. Esperen, no van a venir los condenados. Cerca de la puerta de Cadia, la poderosa flota de Abaddon se acercaba barriendo con los pocos navíos sobrevivientes de la primera oleada. Había naves de todas las alineaciones traidoras, demonios, Legión Alfa, 1000 hijos, Guardia de la Muerte, Señores de la Noche, Portadores de la Palabra. Para ellos No. solamente una invasión más. Muchos de ellos buscaban forjarse un nombre o solamente descargar su odio contra el Imperio, pero pocos conocían el verdadero motivo que Abaddon tenía para fijar sus ojos en Cadia. La fortaleza de piedra negra de Abaddon tenía un cañón que disparaba un rayo disforme que tenía la capacidad de reventar un planeta. Y desde el momento en que se supo que Abaddon tenía en posición dicha nave por allá por la época de la Guerra Gótica, el Adeptus Mechanicus comenzó a prepararse creando el prototipo de un escudo, combinando y amalgamando las tecnologías de escudo de vacío con el campo Geller, proyectando una energía antidisforme capaz de disipar el poderoso rayo de la fortaleza. Este escudo se había completado poco antes de que llegara la primera oleada de la cruzada, pero la infraestructura necesaria no había quedado intacta. El comandante Creed envió a cada miembro del Adeptus Mechanicus, o que se le pareciera, a hacer reparaciones. Sin embargo, a pesar de que Cadia era un sistema rico en carne, huesos y fe, el tiempo era un recurso del que no disponían. Era bastante claro que no iban a poder conectar los escudos a tiempo. Entonces, Sven Bloodhowl de los Lobos Espaciales se ofreció a hacer un enorme sacrificio para comprar este tiempo que se necesitaba. Iba a encontrarse con la flota en su propia nave, la única de su tamaño en órbita de Cadia, y procedería a estrellarla contra la fortaleza de Piedra Negra en un intento desesperado de abordaje con el objetivo de retrasarlos lo más posible. Llegado el momento, la nave de los Lobos Espaciales fue escoltada por otras 200 naves astartes de diferentes capítulos para asegurarse de que pudiese llegar al centro del enjambre de Abaddon. Con gritos de alegría y con la nueva arenga que el comandante Creed había creado, Cadia resiste, les dieron la despedida. Pero rápidamente se cortaron las comunicaciones. La duda acechaba en los corazones de todos, también en el de Creed. Nadie se hubiese imaginado que los temores del comandante eran tan pesados como los temores de los demás, o incluso más. Cada vez se convencía más que el emperador los había abandonado, que la luz del Padre de la Humanidad ya no llegaba a las puertas de Cadia. La vanguardia de Abaddon llegó al atardecer. Las defensas antiaéreas se encargaron de reducir esas naves a escombros, y la gravedad inmisericordia de Cadia se había encargado también de matar a los sobrevivientes. Cuando la noche ya comenzaba a tragárselos, una forma de estrella de 8 puntas se alcanzó a divisar en el cielo. Toda Cadia miraba en silencio. La fortaleza de Piedra Negra, la voluntad de la eternidad, había llegado puntual. Sven Bloodhowl y sus hermanos astartes habían fallado. Su sacrificio había sido en vano. Luces comenzaron a surgir de la fortaleza y un rayo que volvió la noche día surcó los cielos. Sin embargo, fue disipado entre las nubes. Gritos de alegría se escucharon por todo el planeta. Incluso el comandante Creed soltó un suspiro aliviado. Todos se alegraban, excepto el magus a cargo del Adeptus Mechanicus en Cadia. Su nombre era Clarn. Hacía poco que Clarn había ido a dar una última inspección a las plataformas de los escudos antidisformes y había encontrado a todos sus tecnosacerdotes muertos, y tecnología Sinos había tomado el control, infestando todos los generadores. Un verdadero milagro había ocurrido, acentuado aún más por la binaria mente de Magus. Pero una vez se disipó la energía del rayo, el cielo se oscureció con cápsulas de desembarco traidoras. El milagro podía esperar. El asedio de Cadia Secundus había comenzado.
solo minuto.